Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano. Y bueno, quisiera comenzar contestando una pregunta que me parece bastante razonable de uno de ustedes, una pregunta que me la ha hecho llegar como debe de ser a través del correo electrónico. Y él me plantea lo siguiente: ¿por qué tenemos que concentrarnos en esto de la lógica casuística en el ámbito del derecho romano? La respuesta es que los romanos no tenían una concepción abstracta del derecho como la tenemos en la actualidad a través de los códigos, sino que ellos se centraban en el problema. Era lo que abordábamos en el video pasado mediante el libro La técnica de los juristas romanos de Juan Iglesias Redondo, publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en 1987. Y que abrevaba a su vez de Tópica y Jurisprudencia de Theodor Fieber, que está publicado también por Thomson Civitas en 2004 y originalmente en 1963. Aquí hay una cosa que es muy importante tener presente. Vamos a acreditar la asignatura a través de un caso práctico, pero lo de menos es la obtención de una buena calificación. Mi preocupación fundamental como profesor es que ustedes aprendan a razonar lógicamente lo jurídico. Álvaro Dors, en Derecho Privado Romano, dice con toda precisión que los juristas romanos no tendían al pensamiento abstracto, sino al pensamiento casuístico, al pensamiento de lo concreto. Y es por ello que en su momento Theodor Fiebig considera que la forma de recuperar la real naturaleza de la jurisprudencia, para que no sea meramente eh, la interpretación hecha por los jueces de la letra de la ley, sería justamente a través de la tópica, y en este caso de la tópica jurídica. La tópica decíamos que es una forma de razonar enfocada en el problema y va muy de la mano con la retórica, que también va de la mano con la argumentación. La retórica hoy en día tiende a interpretarse como la argumentación literaria, como la argumentación a través del discurso, mientras que la argumentación per se a lo que tiende actualmente es a la persuasión a través de la lógica. Por lo tanto, muchos consideran que la retórica tiende mucho a la falacia, al sofisma, al terreno de la invención. Lo que se busca es lisa y llanamente persuadir a alguien a través de nuestro discurso de algo, pero no siempre con argumentos demostrables lógicamente. Mientras que la argumentación jamás puede prescindir de lo lógico y de lo demostrable. Esto es una distinción que no es dogmática, sino que es discutida por muchísimos autores, pero que nos vamos a quedar con ella porque nos sirve para que quede claro que al jurista, más que importarle la retórica, lo que le interesa es la argumentación. La retórica podrá servir, y por eso les había sugerido el libro de la dialéctica erística de Arthur Schopenhauer, para poder vencer en un debate, para poder vencer en una discusión. Muchas veces en el litigio podremos acudir a la retórica, por ejemplo, para descalificar los argumentos de un ministerio público o de un fiscal. Por ejemplo, decir, bueno, es que el perito no tiene la calificación para afirmar lo que dice, o no se probó que mi cliente estuvo ahí, o no se pudo demostrar que mi cliente actuó con dolo. Bueno, la retórica nos es útil, pero la argumentación nos es mucho más útil, por ejemplo, en el ámbito del derecho público, en una demanda de amparo,
cuando hablamos de los conceptos de violación. Y ahí estamos haciendo un silogismo, en este caso estamos con un razonamiento deductivo, ya que el contenido de los derechos humanos se manifiesta en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto lo dice el artículo primero. Y por lo tanto, dado que el juicio de amparo desde el año 2011 es un juicio de derechos humanos, antes era un juicio de garantías, bueno, nos obliga a tener que realizar un silogismo en el cual partimos del concepto del derecho humano, ya sea reconocido dentro del texto constitucional o en los tratados internacionales, repito, de los cuales el Estado mexicano es parte, es decir, que los haya celebrado el Poder Ejecutivo y hayan sido ratificados por el Senado de la República. En el caso del derecho romano, el pensamiento es totalmente lo contrario, es un pensamiento inductivo, pero el pensamiento inductivo no deja de ser lógico. El hecho de que partamos de una premisa particular, de un caso concreto, de un problema concreto, no quiere decir de que la conclusión sea ilógica. Al contrario, la conclusión correcta es lógica. Por lo tanto, los juristas romanos tenían un proceder de carácter lógico. Los juristas romanos no buscaban meramente la persuasión, que sí podría acudirse quizá en la fase de los alegatos previos a una sentencia, y donde sí intervenía un sujeto denominado advocatus, que era un practicante de la oratoria. A ello dedicó bastantes líneas Cicerón, que él describe bastante sobre la forma en la cual se busca persuadir al otro a través de el arte de hablar, que es la retórica. En el caso del argumento, hablamos de la ciencia de convencer a través de la lógica. No importa que el argumento parta, repito, de una premisa concreta, de una premisa particular, que sea el caso que se nos está presentando, o un problema del caso. Por ejemplo, la descalificación de una prueba o la descalificación de una afirmación de la contraparte. Aquí de lo que se trata es que el argumento siempre va a implicar un razonamiento ordenado, demostrable y por lo tanto incontestable, porque al ser demostrable no puede haber ya un contraargumento. En el caso, en cambio, de la retórica, podemos descalificar los argumentos y por ello la dialéctica erística de Schopenhauer viene a ser una aportación muy importante. Por ejemplo, si alguien descalifica por la condición del sujeto, estamos hablando de una falacia ad hominem, es decir, una descalificación del otro. Pero eso no es un argumento lógico. Estamos desviando la atención en las condiciones del otro, en vez de preocuparnos por lo que está argumentando el otro. Ahora, a Schopenhauer no le interesaba la demostración lógica. Lo que le interesaba en ese libro es ganar en una discusión, aun cuando no se tenga la razón. Esto es muy parecido a lo que hacían los sofistas, que fue descalificando en cuanto a sus argumentos, a través del método mayéutico, a través de las preguntas, Sócrates. En la antigua Atenas, por lo tanto, antes del desarrollo de la filosofía que encontrará su cumbre con Aristóteles, pues hubo un desarrollo muy importante de la retórica a través de los sofistas. Ahora bien, en el caso concreto del derecho romano, y es por ello que Theodor Fiebig había retomado la llamada tópica con el objeto de buscar la jurisprudencia como una construcción lógica, nos obliga, por lo tanto, a reconocer que en los romanos hay
tres elementos muy importantes de su forma de razonar. Estos tres elementos de la forma de razonar de los romanos, repito, lo estoy tomando de la técnica de los juristas romanos de Juan Iglesias Redondo. Y son tres características de carácter, vamos a llamarle así, lógica. Primero, los juristas romanos no buscaban que se obtuviese como resultado final una regula iuris. La regula iuris, como ya lo hemos leído en su momento en el libro 17, en el libro 50, título 17, el digesto, es producto de expresiones lógicas. La regla es posterior al ius. Por lo tanto, lo que tenemos es un planteamiento que ya se puede expresar de manera abstracta porque es una solución que resuelve problemas análogos de la misma manera. Es decir, es una solución que se repite, es una solución que se reitera. Pero esto no era el fin último del razonamiento romano. Las régulas eran excepcionales. Y las régulas pues se coleccionaron con el objeto de poder ayudar a la inteligencia a resolver problemas específicos. Por lo tanto, lo que realmente interesa para el romano es la experiencia y en función de la experiencia la solución del problema concreto, es decir, la solución empírica de un problema. Luego entonces, el romano, y es el primer punto, tiene una concepción concreta de lo jurídico. Segundo, es importante que los juristas romanos cuenten con una forma de razonar, es decir, con un orden lógico. Pero la segunda decisión, el segundo aspecto, el segundo elemento, es que siempre va a ser inductivo. Hoy en día nosotros manejamos claramente el silogismo deductivo, partiendo de una norma jurídica que es un juicio general abstracto de carácter coercible. Los romanos van a tener una técnica casuística que se basará, por ejemplo, en la equidad, en la buena fe, en la epiqueia, en fin, habrá una serie de virtudes concretas para la solución de cada problema. Ya hablaremos de esto a mayor profundidad una vez que tengamos casos enfrente. Y finalmente, los romanos tienen una forma de pensamiento que no busca ser imitada. Es decir, la regla es una consecuencia. Las virtudes son las herramientas. Por lo tanto, lo que le interesa al romano es una solución práctica. Entonces, lo podemos sintetizar de la siguiente manera. Los romanos no tienden a la abstracción como se tiende en el derecho actual. 2. Los romanos no tienden al pensamiento deductivo como si tiende el derecho actual, sino tienden al pensamiento inductivo. Tercero, para la solución de los problemas se da una combinación de virtudes que nos dan herramientas intelectuales para solucionarlo. Una de esas virtudes, la genérica, es la justicia, darle a cada quien lo suyo, pero le antecede el discernimiento del jus, la prudencia jurídica. Y muchas veces la prudencia jurídica te dice que la justicia puede ser una solución demasiado rígida a un problema y que esto requiera de mayor flexibilidad, equidad, o que puedas darte cuenta de que no te va a pagar jamás la deuda al otro porque se encuentra en una situación de extrema pobreza
Por lo tanto, recurres a la liberalidad, el perdón de una deuda. O podría darse el caso de que hay un principio superior que hace excepción a la regla, por ejemplo, del derecho público, que sería la epikeia. Y como esto, hay muchos matices, por lo tanto. Entonces, la lógica inductiva del pensamiento romano tiende al problema concreto que es matizable de acuerdo al discernimiento prudente. Y de ahí que el concepto de prudencia jurídica romana no empate con nuestro concepto de prudencia jurídica actual. La jurisprudencia actual, pues sí, es un conjunto de precedentes, de criterios reiterados por parte de quien interpreta el derecho oficialmente. Es decir, en el caso del amparo, por ejemplo, de los jueces de distrito, estos no generan jurisprudencia, pero generan criterios y tienen que adecuarse a los que sí la generan de manera vinculante, que sería el caso de los magistrados o de los ministros de la Corte. El juez de distrito va a conocer el caso, tiene el derecho, pero tiene que abrevar, pues, de esas reiteraciones que conocemos como jurisprudencia. O puede ser que la Corte vea que un magistrado de un colegiado ha resuelto una cosa y que en otro colegiado se haya resuelto otra. Hay una contradicción de tesis. Por lo tanto, la Corte va a traer el asunto y va a resolver tal contradicción para dar un criterio final. Pero todo esto sigue a un método deductivo. Todo partimos siempre de normas jurídicas generales y abstractas. Y el derecho romano no es así. El derecho romano, como nos dice Álvaro Dors, no es un derecho de instituciones abstractas, sino es un derecho de soluciones jurisprudenciales de casos concretos. ¿Por qué nos sirve esto en la actualidad? Porque realmente la solución de la cual eh, se sirven los ministros de la Corte o muchos de los magistrados es una solución muy sencilla que a veces puede acarrear no el remedio del caso correcto, sino simplemente un remedio legalista que puede provocar una injusticia mayor. De hecho, el derecho pretorial partía de un aforismo que decía sumum jus summa injustitia, es decir, el exceso en la aplicación de la ley puede provocar una injusticia mayor. Esos excesos se centran en lo que conocemos como positivismo jurídico, es decir, la consideración de que no hay más derecho que el que se encuentra contenido en las fuentes formales de este, es decir, la ley, la costumbre o la jurisprudencia como este conjunto de criterios sentados por la autoridad facultada para ello y que son obligatorios. El problema es que las leyes son limitadas y el problema es que las leyes no lo pueden prever todo. De hecho, Poctalí, el redactor del Código Civil de Napoleón, cuando Napoleón presionaba para que este ya se concluyera, dijo, vamos a dejar una puerta abierta para el intérprete, porque la más sabia previsión es saber que no se puede preverlo todo. Y el artículo cuarto del Código Civil de Napoleón decía que la laguna, silencio, oscuridad o deficiencia del texto legal no son impedimentos para que un juez conozca de una causa ante él presentado. Es decir, se prohíbe la denegación de justicia sobre pretexto de que no hay una norma expresa. Por lo tanto, el juez tiene que ir más allá del método meramente deductivo, que lo practicó por muchos años la doctrina alrededor del Código de Napoleón, que se conoció como la Escuela de la Exégesis, y que derivó en una jurisprudencia meramente conceptual. En otras palabras, el juez discernía qué quiso decir el legislador. Y ojo, la tarea del juez, además de discernir qué quiso decir el legislador hoy en día, también es discernir el jus.
no siempre lo que dice el legislador empata con el jus. Y ahí es donde entramos justamente a la necesidad de formarnos en una lógica jurídica que trascienda al derecho positivo, a los límites de las leyes, para poder razonar ad casum y poder llegar a la solución correcta del problema jurídico ante nosotros planteado. Esta es la riqueza que nos aporta el derecho romano y es por ello que tendremos que aprender a la técnica de elaboración casuística propia de estos juristas. Para tal efecto, en el próximo videoblog abordaremos la obra del profesor Manuel Jesús García Garrido, concretamente su libro Derecho Privado Romano, que está publicado por Ediciones Académicas en Madrid en el año 2001. Este libro, Derecho Privado Romano, hace referencia a tres aspectos: casos, acciones e instituciones. Las instituciones son expresiones abstractas del derecho que pertenecerían al derecho actual, pero de alguna manera hay que explicar el derecho también romano de manera conceptual para que uno pueda tener el concepto, valga la redundancia, como una premisa intelectual. Por lo tanto, es válido hablar de instituciones de derecho romano en la medida en la cual nos sirve como método didáctico. Pero lo que más enfatiza Manuel Jesús García Garrido es la formación del derecho romano a través de la técnica de elaboración casuística. Nos dice lo siguiente este autor: el jurisconsulto romano utiliza múltiples medios y recursos de técnica jurídica en la elaboración casuística. Por lo tanto, para su estudio es necesario partir del caso concreto, analizando los elementos o circunstancias que fundamentan las decisiones. Hay todo un libro también de este autor, de García Garrido, que es el de Responsa. El libro Responsa también es Ediciones Académicas, de Manuel Jesús García Garrido. Son casos prácticos de derecho romano, donde vemos el planteamiento del caso y las soluciones. Por ejemplo, vamos a ver aquí el caso tercero de la paja. El caso tercero es la captura del enjambre de abejas. Los enjambres llegan a ser propiedad, ahí se cultiva la miel. Y aquí parte García Garrido siempre de citas del digesto, porque el digesto, recuérdense, es una recopilación de jurisprudencia romana clásica y por lo tanto, en la vida real de lo que trata son de problemas jurídicos concretos que fueron resueltos por los juristas clásicos. Nos hace las dos siguientes citas. Un enjambre de abejas hizo un panal en el árbol de Cayo. Y Ticio, que las divisó al pasar, se llevó el panal para aprovechar la miel. Por lo tanto, Ticio se está apropiando de algo ajeno que en realidad pertenece a Cayo, toda vez que ese árbol es de Cayo. O bien, otro planteamiento también del digesto de un caso parecido. Ticio observa que las abejas que estaban en el panal de Cayo han volado y se han mezclado con las suyas, por lo que decide prender fuego a las abejas. Las abejas que ha quemado no todas son de él, sino que algunas son de Cayo. Luego entonces está causándole un daño a la propiedad ajena. Entonces, el método que nos propone, de acuerdo a los juristas romanos, Manuel de Jesús García Garrido, es que busquemos supuestos. El supuesto es una acción de robo, por ejemplo, un actio furti, por lo tanto estamos hablando de un delito, o si es un derecho real que buscamos reivindicar y lo que nos compete es la actio reivindicatio. Luego también tendríamos que ver la naturaleza jurídica de la materia del problema, que son las abejas. ¿Son seres salvajes? ¿Son domésticos?
son domesticables y por lo tanto pueden ser propiedad de otro. Y de ahí que pase al siguiente planteamiento. ¿Hay derecho de propiedad? Si hay derecho de propiedad, hubo hurto, hubo daño, y por lo tanto está buscando las soluciones si el caso hubiera sido de un daño en propiedad ajena o el caso de un hurto. Hay etapas, por lo tanto, para resolver los problemas. Esa metodología la veremos en el próximo videoblog, de tal suerte que ya estemos en la posición de resolver el primer caso para irnos ejercitando, de tal suerte que estemos en la mejor de las formas posibles para resolver el caso final. Les mando un cordial saludo y que tengan un buen día o una buena noche, dependiendo de la hora de la que vean este vídeo. Un abrazo.